Hola, ma. ¿Cómo te fue? Bien. Estás cocinando. Milanesas. Dale, ponés la mesa que ya va a estar. Paul, Nico, ¿pueden mirar el partido desde acá que ya comemos? Bueno, ya van entre tiempo, no un toque. Se nos termina la última jugada del primer tiempo. Allá va River a buscar el empate, señoras y señores. 1-0 gana Boca. Vendrá el córner, va al centro, va, sale el flaco Andrada. Ante Pérez y esto se termina. Saca Pavón. Mete Palacios. Martínez con el centro. Montiel se abrió de gamba y saca la pelota a Pablo Pérez. Que más allá que estuvo enojado, en el primer tiempo jugó bien el capitán de Boca. Se ha terminado la primera mitad. 1 para Boca. 0 para ¿Por qué no River. esperás que se sienten todos? Señoras y señores, así se van retirando los protagonistas. Aquí en Madrid, por ahora, hay un ganador. Es Boca. Mariano. Sobre el final. No parece Boca, Sí. nada que Mención ver. que ahí habla el profe Tiempo con de Pablo Pérez, Ratín, lo de vi a Pablo Suñé, Pérez, no jugaban, así recuperando son el unos aire, pechos no lo fríos, veo qué caminar bien, muertos. veremos si puede continuar en el ¿Cómo segundo te tiempo. podés amargar por un partido? Y porque es lo único bueno para ver. Lo que están buenas son las milanesas igual. Las milanesas están buenas. Milanesas están secas, Ay, siempre, no como las de mi mamá. Siempre lo mismo, siempre lo Qué mismo. mala onda que sos. Familia, me voy a inscribir en la carrera de cine. Los ingredientes para una buena fiesta son los mismos en cualquier ciudad del mundo. De día o de noche. ¿Pero y eso cómo es? ¿Estudia? Sí, quiero ser directora de cine. Ah, pero ¿qué es? ¿Como un cursito o algo así? No, una carrera, creo que son 4 años. 4 años. ¿Y para qué tanto tiempo? Bueno, más yo en abogacía tengo 4 y medio, 5. Bueno, sí, pero... Sí, pero tu carrera es otra cosa. Corte. Igual re bien. Igual re bien. Fue como ahí más tajante. Más tajante, ¿no? Sí. Y la de Y bien construcción, que ¿dónde fuiste está? casi. Casi. Casi no, pues si no me cagaste. Bueno, y vos excelente. Yo soy como siempre. Claudia es No, no estoy. Hace más de 5 años a mí los productores me decían cosas que hoy en día no se pueden decir, y me decían cosas como, yo mi guión le llevé a todos los productores de Argentina cuando tenía 21 y me decían, no hay nada que vos puedas decir que yo ya no sepa, entonces, entre otras. Entonces, el modo en el que, o por ejemplo, hoy no sé, eso, como tengo un premio en Cannes y me siguen diciendo que soy un amateur, cuando a un hombre que quizás no hizo nunca ninguna película le dicen que es una promesa. A las mujeres históricamente se nos ha tirado abajo al inicio de cada proyecto. Nunca se nos ha permitido la oportunidad de liderazgo. Una dice, yo quiero dirigir una película y te hacen así, como, y cuando no tiene nada que ver con el género biológico de un ser humano. Y bueno, yo vengo contando las historias de mujeres y puntualmente historias sobre violencias de género desde el año 2005, cuando hice mi ópera prima, El toro por las astas, que abordó en ese momento un tema del que nadie hablaba en ese momento todavía, que era, sobre los derechos sexuales y reproductivos y el embarazo no deseado, vinculado también al aborto. Para mí es como cuando dice, viste, como gente que dice, no, yo no veo cuestiones de desigualdad, o no veo cuestiones de violencias de género, y no las ves porque hay un montón de cosas que están naturalizadas en nosotras, que hay algo que lo despierta. En mí fue el cine. Decidí tomar una historia que era muy dolorosa en ese momento para mí y para mi familia, porque bueno, un embarazo adolescente no es gracioso para nadie, y hice jugar en la película aquel eslogan del feminismo que lo personal es político, ¿no? Y lo político es personal también. Y entonces es
tomar una decisión, ¿viste? Es un momento, es como esto que dicen las viejas feministas de ponerse las gafas violetas, porque te hace mirar, cuando hablamos de perspectiva, ¿no?, de género o perspectiva feminista, es porque la perspectiva es mirar desde un lugar. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA, publicó un informe sobre igualdad de género en la industria audiovisual argentina. Ahí se da cuenta de que el 55% de las personas que estudian o egresaron de las escuelas de cine son mujeres. Ellas son, además, quienes están más formadas en cuanto a posgrados y especializaciones. Las egresadas de los posgrados de artes audiovisuales alcanzan el 62% del total de egresados, lo que marca también un mejor desempeño de las mujeres. Sin embargo, a la hora de conseguir trabajo, apenas tienen el 38% de los puestos de trabajo en largometrajes y el 33% en publicidad. Cabe aclarar que el informe del INCA es binario, al igual que la mayoría de los índices nacionales, por lo que no incluye estadísticas sobre el colectivo travesti-trans. Y con respecto a la inserción laboral, y costó un poco. No hay esta amplitud que hay ahora con la diversidad y con el género. Me pasaba cuando ya empezaban a buscar a personas trans o travestis, como se decía, en la llamada a los castings, por ahí no sé, porque no se sabía mucho del tema también. La llamada de casting era: buscamos personas travestis para, no sé, tal corto o largometraje, bla. Y te decían, entre paréntesis, te podés venir a cambiar acá. Como diciendo, ¿cómo me vengo a cambiar? Es que en realidad no sabía lo que estaban pidiendo. Estaban pidiendo un actor transformista o alguien que se vistiera de travesti. ¿Y qué era vestirse de travesti? ¿Entendés? Como, te venís a cambiar acá, que a ponerte la media de red y el taco aguja. En mi caso particular, yo empecé muy joven. O sea que era víctima de dos cosas, de la juventud y del género. Porque imagínate quién me iba a dar pelota siendo una pendeja de 25 años, mujer. Y como tenía un socio varón, sigo teniendo un socio varón, claro, todo el mundo hablaba con él. Pensaban que yo era la novia, la asistente, la secretaria, la amante, cualquier cosa, menos su socia. Y eso también resultaba bastante violento, porque yo siempre me encargué de una parte muy particular de la empresa, que es más lo que tiene que ver con toda la parte financiera, económica, presupuestaria. Entonces me parecía ridículo que discutieran presupuestos y cosas con él, que empezaran a negociar con él, cuando tenían que negociar conmigo. No era con él, porque después él me traía la negociación y yo se la cambiaba toda. Entonces tenía que volver y yo decía, che, decirles que hablen conmigo. Imposible, me resultó bastante difícil que entendieran que yo era el 50% de la empresa y que se tenían que poner de acuerdo conmigo y no solamente con él. Cuando gané el premio en Cannes, había un diario, que esto me pareció muy impactante. Yo ya era un adulto, y el diario decía, la adolescente realizadora ganó el premio. Y yo pensaba, ¿por qué me ponen adolescente? Tengo 28 años. Y claro, porque adolescente lo hacía sonar como que fue suerte. No como que estuve 10 años haciendo cortos, entrenándome para que me salga uno bien. Cuando empecé a trabajar, casi no había mujeres en el área de cámara y fotografía. Eran muy pocas las que habían logrado hacerse un lugar. Estoy agradecida por las que abrieron camino y nos ayudaron a todas. Me pasé la vida actuando de madre y esposa en las películas. Cansada de ser contada en un rol de cuidadora, empecé a escribir mis propias historias. La productora me dijo, a esta película no te puedo llevar porque es mucho trabajo físico. Soy productora de animación no binaria. Al empezar a tener diversidad en los equipos, los comentarios sexistas o situaciones incómodas empezaron a reducirse notoriamente. Soy sonidista y un día en un rodaje pedí silencio y me respondieron, seguí así y terminás en una zanja. Miles de veces tuve que hablar con actores y con gente en general. Mi trabajo consiste básicamente en hacer contactos. Por lo tanto, muchos hombres traducen mi simpatía con una invitación a salir. No te estoy insinuando nada. Estoy haciendo mi trabajo.
Soy actriz trans y nunca pude interpretar un papel que no sea de una mujer trans cuyo conflicto es ser trans. Me encantaría algún día poder interpretar el papel de madre. Era una de mis primeras experiencias actuando en una película y durante la filmación de una escena de sexo al actor se le ocurrió penetrarme de verdad. Pedí que cortaran y cuando conté lo que había pasado me dijeron que era muy poco profesional hacer perder una escena por algo así, que tenía que curtirme para próximas producciones. Cabe aclarar que el informe del INCA no analiza el rubro de los guionistas. Si bien no son consideradas técnicas y su trabajo es regulado por Argentores y no por el SICA como el resto de las profesiones, su análisis en términos de proporción de género es significativo. Son los guionistas quienes escriben las historias que luego serán filmadas y quienes reproducirán o no estereotipos de género en los personajes. Según cifras proporcionadas por Argentores en 2018, solo el 27% de las películas argentinas estrenadas fueron escritas o coescritas por una guionista mujer. A esto le agregamos que, en ese mismo año, solo el 19% de las películas nacionales fueron dirigidas por mujeres. Por último, el Observatorio Audiovisual elaboró un breve informe sobre proyectos activos al 15 de junio de 2019, lo que arrojó un total de 379 proyectos activos. Dentro de los proyectos activos, la participación por género fue de 68 proyectos dirigidos por mujeres, 292 proyectos dirigidos por varones, 19 proyectos no declaran director. Estas cifras dejan en claro que la mirada masculina del mundo predomina en el cine argentino. La inclusión de las disidencias y de las mujeres o de las minorías a la hora de hacer cine no solamente tiene que estar representada en el contenido, para mí, sino en la forma de hacer cine. Yo creo que nuestro rol, el de las productoras mujeres, es recontra importante a la hora de llevar adelante esa transformación. Porque también me ha pasado muchísimas veces que guiones que no son abiertamente machistas, digamos, que no son misóginos, que estarían como correctos, pero cuando los leo yo no es lo mismo que los lea yo que los lea mi socio. No es para nada lo mismo. Entonces pasan por otro filtro cuando los leo yo. Y los discuto, y los discuto, y los discuto, y he cambiado guiones que han tenido como una transformación a partir de eso interesantísima. Entonces que podamos aparecer representadas en pantalla está bien, pero también está bien que seamos nosotras mismas las que contemos las historias, las guionistas, las directoras, las productoras. No solamente lo que se cuenta, lo que vemos nosotros como espectadores, sino lo que producimos, la responsabilidad que tenemos nosotros, nosotras y nosotros a la hora de armar esos discursos y otra vez de armar los equipos técnicos y de pensar realmente profundamente lo que estamos contando. Porque esta información que nosotros estemos poniendo a disposición ahora va a ser lo que vaya transformando el futuro hacia el cual nos encaminamos. Entonces es una responsabilidad enorme hacernos cargo de eso también. Tuve la posibilidad de ver un montón de películas donde hay personajes trans y me parece que está muy bien, qué sé yo, a veces veo un actor o una actriz personificando un personaje trans, como le dan la posibilidad a ese actor o esa actriz, porque todos tenemos que comer y todos tenemos que trabajar y es un trabajo más allá de todo. Me parece que a nosotras, actrices o actores trans, también nos tendrían que dar la posibilidad de hacer otro tipo de personajes, que no solo sea la peluquera o la prostituta. Cuando empieza a haber una inclusión y una aceptación de películas o dirigidas por mujeres, o incluso está habiendo un boom también de películas con personajes femeninos dirigidas por hombres o escritas por hombres también. Pero soy conciliadora en el sentido de que lo veo como un momento transicionario en que se empiece a embrazar un poco eso, así como me pasaba con las películas gays, que en un principio todas las películas lesbianas eran dirigidas por hombres heterosexuales, no sé, incluso hasta La vida de Adele, como todas, y había algo como persona queer que daba muchísima bronca, porque era, che, ¿por qué viene esta persona, está haciendo esta representación? Pero por el otro lado era, bueno, está bien, pero estoy en una sala de cine viendo una película gay y acaba de irse gente del cine, o sea que algo bueno está pasando.
Entonces, en ese sentido, yo lo embrazo, más allá de que está llegando demasiado tarde, lo embrazo solamente como un momento transicionario, y después quiero creer que estas figuras se van a naturalizar en la industria completamente y va a poder llegar a haber un balance saludable y orgánico en donde no se tenga que hablar más de cupo femenino y en donde desde un inicio haya las mismas oportunidades para que una mujer lidere un equipo como directora o un hombre. Directora de fotografía. Directora. Actriz. Sonidista. A la hora de analizar más detenidamente los diferentes rubros técnicos en las producciones audiovisuales, podemos ver que se dan tres fenómenos que se explican en la economía feminista: la segregación horizontal, la segregación vertical y el techo de cristal. La segregación horizontal muestra cómo las mujeres van a tener una mayor representación en los rubros asociados a cualidades feminizadas y muy poca representación en los rubros asociados a cualidades masculinizadas. En el cine se asocian a los rubros más feminizados la dirección de arte, maquillaje, vestuario, producción, asistencia de dirección y por otro lado a roles masculinizados la dirección de fotografía, gaffer, eléctricos, sonidistas y operadores de cámara. Hay bastantes mujeres en distintos roles de la producción, pero es muy difícil pegar el salto a ser productora o productora ejecutiva, sobre todo de películas y de cosas grandes. Ahí es donde nos desconfían, porque somos muy buenas para ser secretaria, asistente, directora de producción, ¿no? Por ahí somos bárbaras, tenemos un montón de capacidades, somos organizadas con los números, podemos pensar en muchas cosas a la vez. Bueno, por lo que sea, hasta cierto lugar podemos ocupar ese rol. Después, ¿qué pasa? Cuando llega la maternidad, nosotras, por el rol que ocupamos dentro de la sociedad, le dedicamos a los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados más o menos 6.4 horas por día, casi una jornada laboral completa. Entonces, que no nos vengan a decir que para nosotras las cosas no son más difíciles, porque son mucho más difíciles. Entonces una puede dedicarse a ser productora durante mucho tiempo y ser espléndida, asistente, secretaria, ir haciéndole escalando, pero después cuando una va creciendo, también llega el momento donde una, si lo desea, elige ser madre. Entonces ahí es donde es imposible casi imposible congeniar las dos cosas. Un trabajo de tanta responsabilidad, de tanta carga horaria como es la producción ejecutiva, o tener una productora con la maternidad. Incorporar la perspectiva de género a la vida es realmente incorporar una nueva vida, es mirar desde otro lugar, es empezar a mirarse primero a una misma, porque todos nacimos de una sociedad que es machista, que es conservadora, que es misógina. Sí creo que es real que estamos inmersas en una industria que es machista, que hay una gran deuda con las mujeres y las diversidades. Yo te decía que mi tesis doctoral es justamente un estudio, una investigación sobre la situación de las mujeres en el cine, en la industria audiovisual argentina en los últimos 10 años, 2010-2020,
en donde fuimos atravesadas por el Ni Una Menos. Ni Una Menos no fue solamente un grito contra las violencias más explícitas como el femicidio, como el abuso, porque hay un montón de microviolencias que sufrimos. La violencia económica es una. El no tener el mismo acceso a puestos de laburo, a puestos de poder, a ser realizadora, directora, a ser voz autora, eso también es una violencia. Porque es una violencia simbólica, que es la madre de todas las violencias. Siguiendo con los conceptos de la economía feminista que se aplican en el cine, vemos que la segregación vertical se caracteriza por dejar a las mujeres en los puestos peor pagos. Vemos cómo las mujeres solo alcanzan puestos de liderazgo en las áreas feminizadas, en las cuales, según los datos del informe proporcionados por el INCA, los salarios son un 3,64% más bajos que los del promedio del total de los rubros. Por último, se habla de techo de cristal para referirse a esa fuerza invisible que impide a las mujeres acceder a los cargos de mayor jerarquía por tener que ocuparse de las tareas domésticas y de cuidados del hogar. También para hablar de ese prejuicio que las considera incapaces de coordinar equipos y que tiene como resultado más evidente en este rubro que muy pocas ocupan el rol de dirección cinematográfica. Este es el cargo con más jerarquía dentro de una película, ya que es el director, directora o directore quien plasmará su mirada sobre el mundo en la obra cinematográfica. Yo me dedico a la militancia cinematográfica en general y feminista en particular, y fundamos con unas 8 colegas hace como 4 años, Acción Mujeres del Cine, que es una colectiva feminista audiovisual que agrupa mujeres técnicas, productoras, directoras, guionistas y actrices. Y a partir de ahí, lo que lanzamos nosotras fue un pedido al INCA con una carta inicial que tuvo el respaldo de muchísimas asociaciones, como 400 firmas tuvo, donde nosotras pedíamos que se hiciera un acceso diferenciado a los distintos mecanismos de fomento y de financiación que tiene el INCA, que tienen que ver con el acceso a poder preclasificar tu película, y con el acceso a la financiación. O sea, no solamente es el acceso, sino la permanencia. Muchas mujeres pueden hacer su primera película, pero después no llegan a hacer la segunda. Hubo 2 proyectos de resolución que se hicieron, pero no avanzaron. La excusa de decir que se iba a hacer un nuevo plan de fomento, bueno, hace 3 años que estamos esperando que haya un nuevo plan de fomento, y ese plan de fomento no aparece, y las mujeres seguimos en la situación en la que estamos. Lo feminista siempre termina muy asociado por nosotras, por deseo propio, a lo federal, porque nosotras también creemos que el audiovisual y las políticas no solamente tienen que ser feministas, sino que tienen que ser feministas y federales, que es otra gran deficiencia que tiene el audiovisual en este momento. Casi el 90% de las películas que se financian son de Cava o del AMBA, el 89%, según dijeron en el último reunión del Consejo Asesor. Entonces también es otra cifra escandalosa. El único que puede ayudar a disminuir ese gran techo de cristal que todas sabemos que existe es el Estado, no hay otro. Entonces, si el Estado no garantiza políticas públicas, ¿sí?, transversalizadas por la perspectiva de género, y sí, siempre va a quedar atada a la decisión de un productor de poner un equipo diverso o no, que me parece que es el momento de que las mujeres y que las disidencias, que las personas con identidades diversas puedan tener su espacio en el mundo del audiovisual. Y para que esto también suceda tiene que haber una política pública, ¿sí?, desde el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que es el instituto que nos tiene que abrir la posibilidad para que podamos contar estas historias. Realmente la perspectiva de género y diversidad debe atravesar, tiene que ser transversal a toda la política pública, y no lo está haciendo. Que haya igualdad para todos, para todas, todes. Me parece que es importante dentro de la industria como en la sociedad misma, ¿no? Como que estamos, de hecho, que yo esté hoy acá presentando una película, que ustedes estén acá haciéndome esta entrevista, me parece que eso habla de un cambio, eso habla de que vamos por un buen camino. En otra época de mi vida esto era impensado. O sea, personas que
trans que estuvieron antes que yo no podían estar sentadas en un lugar porque pasaba la policía y se las llevaba presa. Digo, estamos hablando de un cambio y me parece que ese cambio es buenísimo. Está bueno que suceda y que siga avanzando. ¿Por qué tocar estas temáticas, no? Porque siento que cuando una le da voz a un personaje o a una persona, personaje si es ficción o persona si es un documental, y le da la posibilidad de contar su historia, se abre, ¿no? Es como que se abre una grieta, una puerta en donde hay un dolor que es muy antiguo. Siempre nos han golpeado, nos han matado, nos han quemado, nos han violado. Entonces, esto que estamos hablando, que empieza a repercutir, esas otras voces que empiezan a aparecer, a mí también me pasó, a mí también me pasó, yo creo que tiene que ver con eso. Es poderoso el cine porque pone en escena, ¿sí?, algo que es un dolor muy antiguo. Entonces, de alguna manera, también la obra funciona como una sanación. Me parece que esa es la potencia de contar nuestras historias.